Bueno, nuevamente le vamos a dar paso a Pablo con más de sus temas. Vamos a hacer referencia, Meche, a lo que charlábamos recién con Mariano, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y este debate que necesariamente tenemos que plantear en medio de lo que es una circunstancia muy compleja como son los datos de la inflación, tanto en enero como en febrero, pero particularmente en febrero, porque termina de consolidar una alza inflacionaria. Si en algún momento pensamos, bueno, enero era un espasmo, y probablemente las cosas iban a cambiar. Bueno, febrero es la ratificación de que estamos nuevamente en un escenario similar al que tanto nos preocupó durante julio y agosto. Alta inflación y baja de reservas, porque además la sequía y el contexto internacional nos están asfixiando en ese sentido. Y más allá de que el fondo alivió las exigencias sobre las reservas que debía tener el Banco Central, los dólares no están ingresando. Lo que ingresa es para pagarle el fondo, es decir, el fondo te entrega 5.000 millones de dólares que después vos tenés que utilizarlos para ir pagándole a esa cuota del crédito de 45.000 millones de dólares que había pedido Mauricio Macri y que nos está generando un corset muy complejo para lo que viene. Ahora, ¿por qué la clave está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en la capacidad de discutir? Dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, cuando recibió el doctor honoris causa en la Universidad de Río Negro, que es necesario un consenso para ir a un nuevo acuerdo con el fondo. ¿Puede el gobierno de Alberto Fernández pensar en un nuevo acuerdo sin un consenso? Es imposible, ¿no? En medio de un contexto electoral, pensar de que va a renegociar con el Fondo Monetario, si es que no hay un acuerdo de fuerzas políticas, parecería una carta de buenas intenciones y no mucho más que eso. Recordemos que cuando se firmó el acuerdo con el fondo, el kirchnerismo lo cuestionó severamente y no lo respaldó. Fue Juntos por el Cambio, los votos de Juntos por el Cambio los que permitieron que ese acuerdo se avalara. ¿Podremos pensar de un nuevo acuerdo en el que se flexibilicen y se vaya hacia otro modelo económico y que tenga el respaldo de Juntos por el Cambio? Bueno, parece una quimera, insistimos con eso. Es decir, hoy no están dadas las condiciones políticas para que ese acuerdo se pueda dar. Tampoco ha planteado Alberto Fernández un nuevo acuerdo. Por ahora es un pedido del kirchnerismo. Ahora, si ese nuevo acuerdo no se da, si no se reformulan condiciones, porque Sergio Massa tiene prácticamente un contacto semanal con los directivos del fondo, en particular con su presidenta, y va logrando parches, ¿no? Viendo, bueno, no llegó con esto, a ver, como para que ese acuerdo no se desintegre, la Argentina no ingrese en un incumplimiento, financiado por el propio fondo, ¿no? Que dice, bueno, cumplan con lo que nosotros les pedimos y lo que van a lograr es que les podamos seguir entregando algunos fondos, algún dinero para que ustedes nos paguen a nosotros. No es una plata que va a ingresar para mejorar las condiciones económicas de la Argentina, sino para que la Argentina no entre en default. Ahora, si no se da ese nuevo acuerdo con el fondo, si no se reestructura, ¿hacia dónde va la Argentina? ¿Qué es lo que plantea particularmente el Fondo Monetario Internacional y por qué decimos que es un acuerdo inflacionario? Porque el fondo plantea subir las tasas en los bancos para que la gente deposite en pesos, para que pueda resultar alguna rentabilidad del depósito en pesos. ¿Qué implica cuando se suben las tasas? Bueno, se enfría la economía, que es lo que está pasando. Desde fundamentalmente en agosto en adelante hay un enfriamiento de la economía que se ha ido profundizando. Y hay una caída del consumo. De hecho, algunos analistas, incluso del propio gobierno, analistas económicos, ya plantean que la Argentina podría ingresar en recesión este año. La Argentina logró un crecimiento de 5 puntos el año pasado, sobre todo por el primer semestre, donde particularmente en el primer trimestre crecimos a tasas muy altas. Pero hace 4 meses que venimos en una caída, en un punto, 0,7, 0,8, pero venimos a una caída y caída del consumo, ¿no? Entonces, en ese escenario y con una falta de dólares, porque no vamos a tener los ingresos del sector agroexportador en virtud de la sequía y demás, el escenario es muy difícil para repensar que con este acuerdo las cosas pueden ir mejor. Es decir, hay un enfriamiento de la economía, un pedido de la suba de las tasas que están altísimas. Esto también termina afectando claramente el crédito, ¿no? Suben las tasas para los depósitos, pero también si vos necesitas un crédito productivo no lo vas a tener. No tenés los dólares y no tenés el crédito productivo. El otro elemento de este acuerdo con el fondo es que pide que se quiten los subsidios, ya lo ha hecho el gobierno.
para las tarifas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, suben las tarifas y esto termina impactando. También esto ocurre con los combustibles. Suben los combustibles y termina impactando la inflación. Y el otro elemento es que el Fondo Monetario Internacional no prevé que haya incrementos salariales que vayan acompañando. Al contrario, estima que con salarios deprimidos se ayuda a que la inflación no sea todavía mayor. Es decir, caída del consumo, salarios bajos, suba de tarifas, suba de las naftas, suba de las tasas de interés para que la gente deposite en pesos y eso no vaya al circuito productivo. Falta de dólares. Bueno, es un combo muy complejo. Y esto no se va a modificar mientras persiste el cumplimiento irrestricto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si eso no se discute, si no se pone sobre la mesa, si no hay un consenso político, la oposición vendrá, bueno, que les vaya mal, así venimos nosotros. Y el oficialismo, desmembrado, dirá, bueno, vamos a ver cómo lo vamos acomodando, y el kirchnerismo dice, bueno, de esta manera esto no funciona, no va para ningún lado. Es un marco de debilidad política y de confusión política que nos puede llevar al peor de los lugares. Alta inflación y recesión. ¿Hay algún plan B? Si no se modifica el acuerdo del fondo, bueno, al menos en las políticas, en lo que estamos viendo, Mechi, esto no se está advirtiendo y las señales de preocupación son muy altas. Claro, porque además no hay señales positivas para nada, de ningún lado. Y ese es el problema, y esa es la preocupación tan grande, ¿no?, que a uno le da, porque ¿y entonces que seguimos siempre igual? La pregunta que nos hacíamos recién con Mariano es, ¿y qué más puede hacer el gobierno con este corset? Porque ya el control de precios ya está, los acuerdos, sentarse, eso ya está y no funcionó. ¿Qué más puede hacer? Bueno, la única manera es rediscutir el acuerdo con el fondo. Este acuerdo es el modelo económico de Fernández. Y este modelo económico nos ha dejado bien en claro. Los trabajadores pierden cada vez más, los sectores comerciales, las pequeñas pymes, están perdiendo. Sí, hay un enfriamiento de la economía, hay una caída del consumo, hay una suba de la inflación, hay una suba de las tarifas. Bueno, es evidente que más parches no terminan de evitar que la cubierta se siga desinflando. Y hay que ver hasta dónde llega esa tolerancia. Después te dicen, bueno, pero los hoteles están llenos y los restaurantes también, pero que hay un grupo de gente que está siendo muy beneficiada. Sí, pero es un porcentaje. Bueno, que es el porcentaje de altos recursos que está haciendo ganancias extraordinarias con esto. Pero hay una mayoría que pierde sistemáticamente, pierde todos los días, no pierde mes a mes, todos los días pierde. Cuando va al supermercado tiene que pagar las tarifas, cuando no puede comprar las zapatillas a sus hijos, no puede pagar la cuota del colegio. Si no se renegocia el acuerdo con el fondo, parece difícil que la Argentina que el gobierno encuentre una salida a este escenario. Muchas gracias. A ustedes.